fue bautizado, después se fue 40 días pues al desierto, ayunar al desierto. Ayunó y después de sus 40 días de ayuno, entonces empezó su ministerio. Él aquí en el capítulo del versículo 14 de Marcos 1 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor amado, en esta mañana pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, Señor, y que sea de provecho, Padre amado, por cada oyente, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Padre amado. Bendice cada persona. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentar. Entonces, hermanos, vemos aquí, hermanos, que miren el versículo, aquí el versículo 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Amén. Entonces, Juan el Bautista, no sé si muchos saben la historia, pero él fue encarcelado después de que bautizó a Jesucristo. Amén. Juan el Bautista, él era el encargado de bautizar a Jesucristo. Desde allá en el desierto, Dios le habló a venir a bautizar a la gente. Bautizaba en el río Jordán, porque ese fue el llamado que Dios le hizo a Juan. Desde él estaba en el desierto. Entonces, parece ser, hermanos, que en ese tiempo el corazón del pueblo de Israel estaba muy duro. Estaba muy duro, habían pasado muchos años, muchos siglos, y el Mesías esperado, el Cristo esperado, no llegaba. Entonces, afortunadamente ya estaba el Mesías aquí, pero todavía no era el tiempo de que Jesucristo, como ya les he dicho, de que Jesucristo empezara su ministerio. Se cree que aproximadamente a los 30 años de edad, Jesucristo fue bautizado y empezó su ministerio aquí en la tierra. Amén. Entonces aquí habla, después de que fue encarcelado Juan, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Amén. Entonces Jesús fue bautizado en Judá. En Jerusalén, pues estaba el río Jordán, ahí fue bautizado. Jesús fue criado en Galilea. Amén. Entonces de Jerusalén, donde fue bautizado, Jesús se volvió a ir a su territorio, Galilea. Amén. Se regresó a su tierra después de haber sido bautizado. Y dice que vino a Galilea después de que Juan fue encarcelado, dice, predicando el evangelio. Amén. Para entonces Jesucristo ya había pasado sus 40 días. Si leemos poquito para atrás, no me quiero ir poquito para atrás, pero si leemos poquito para atrás, vemos que fue bautizado Jesús y luego ayunó 40 días en el desierto. Entonces, hermanos, cuando él supo que encarcelaron a Juan el Bautista, Jesús se regresó a su territorio, Galilea. Él era Galileo. Amén. Galilea era como otro estado. Amén. Galilea, ahí en Judá, en Judea, era otro territorio donde está Jerusalén. Pero él era como le llaman, pues de otro estado. Entonces él era Galileo y se había ido hasta allá para ser bautizado, ir al desierto. Vemos que en el desierto, pues el diablo lo tentó 3 veces. Dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no pides que estas piedras se transformen en pan? Entonces Jesús le contestó, porque no solo de pan vive el hombre. Entonces fueron 3 tentaciones, 3 pruebas que el enemigo le puso a Jesús. Entonces al Jesús regresarse para su territorio, amén, Galilea, porque él era Galileo, se regresó, dice la escritura, a empezar su ministerio allá en Galilea. Allá empezó. Si recordamos que pues no le querían mucho porque lo conocían. ¿Qué no es el hijo de José? ¿Qué no sus hermanos se llaman y el otro? Entonces Jesús finalmente
se fue retirando de ahí, porque dijo, pues nadie es profeta en su propia tierra. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice que se regresó a Galilea, ya voy a empezar, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Amén. Este es el momento de que yo voy a empezar. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse o arrepentíos y creed en el Evangelio. Crean en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias de salvación. Eso quiere decir el Evangelio. Usted siempre a lo mejor ha escuchado el Evangelio según San Mateo. Este es según San Marcos. Y también tenemos San Lucas y San Juan. Son cuatro los evangelios, pero es uno el evangelio, pero es según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, ellos escribieron más o menos lo mismo. Por eso cuando buscamos una escritura, por ejemplo en Mateo, algunas veces también lo escribió Marcos. Recordemos que son 4 escritores, pero es el mismo tema de salvación, de que Jesucristo vino para salvarnos. Amén. Entonces dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepéntanse o arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Entonces Jesucristo, estas son palabras de Jesucristo, ahí el 15. Estas son palabras de Jesucristo y dice, crean en el Evangelio, crean en las buenas noticias, las nuevas, en las buenas noticias de Dios. Amén. Y dice aquí el 16, andando junto al mar de Galilea, recordemos que se fue a Galilea, se regresó, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, que quiere decir, vengan y síganme. Amén. Vengan y síganme. Fue como una orden. Me van a seguir. Recordemos que a otros, en otras escrituras, Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero a estos pescadores les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores ¿de qué? No. De hombres. Amén. Ya no van a estar pescando allí peces, van a pescar hombres. Entonces estos fueron los 2 primeros hombres, o aquí habla de 4, vamos a ver los otros 2 primeros hombres que Jesucristo llamó y les dijo, vengan y síganme. Estos fueron sus primeros 2 apóstoles. Vemos aquí que Mateo, Marcos, Lucas y Juan forman parte de los apóstoles, de los 12 apóstoles que Jesucristo llamó. Entonces, hermano, el 18 dice, y dejando luego sus redes, les siguieron. Amén. Estos hombres no se pusieron a pensar qué tenían que hacer o cuáles eran sus grandes ocupaciones. ¿Saben por qué no están todos los hermanos aquí? Porque tienen sus grandes ocupaciones. Amén. Entonces, estos hombres dice que dejaron las redes y dejando luego sus redes, le siguieron pasando de allí. Un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban. Pero vamos a ver un poquito, hermanos. Ahí en el 19 dice, pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca remendaban redes. Vemos que estos Jacobo y Juan, estaban ahí también trabajando, eran pescadores y estaban trabajando con su papá. Amén. Entonces y Juan su hermano dice, y el 20 dice, y luego los llamó y dejando a su padre, fíjense, estos muchachos dejaron a su padre ahí, pero no solo, miren esto. Dejando a su padre Zebedeo en la barca, ¿con quién? Con los jornaleros. Aparentemente, esta era una familia acomodada, porque ellos tenían trabajadores, amén. Y ellos estaban allí ayudándole a su papá. Dice, dejaron a Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron
y le siguieron. Amén. Tampoco no le pusieron peros al Señor. O sea, el Señor, estos pescadores ya estaban escogidos por Dios para ser los hombres que iban a traer, que iban a escuchar a Jesucristo, a aprender de las enseñanzas de Jesucristo, y iban también a empezar el ministerio con Jesucristo. Amén. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo. En Capernaum y los días de reposo. Ahora, Capernaum era una ciudad, la ciudad como dijimos, Galilea era el estado. Capernaum era son como los condados. Amén. Capernaum era una ciudad de Galilea, una ciudad grande a las orillas del mar. Amén. Y dicen los historiadores que Capernaum fue un centro de actividades de Jesús. Ahí fue realmente en Capernaum donde él empezó su ministerio, porque dice aquí en Hermanos el 21, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Ahora, ¿qué era la sinagoga? La sinagoga era la casa de reunión e instrucción de los judíos. Digamos en este momento que esta es una sinagoga. Una iglesia es una sinagoga. ¿Por qué? Porque es un lugar de reunión y es un lugar de instrucción. Amén. Donde gracias a Dios, pues aquí estamos dando instrucciones. Amén. ¿Qué está pasando? ¿Qué es el plan de Jesús? Y todo. Entonces esto era lo que era una sinagoga. Obviamente dice los días de reposo eran sábados para los israelitas. El día en que alaban al Señor y que sirven al Señor hasta la fecha, pues son los sábados. Amén. Entonces nosotros lo hacemos, gracias a Dios, el domingo, pero ellos lo hacían el sábado. ¿Y dónde empezó Jesús a enseñar? En la sinagoga de los judíos. Imagínense esto. Ellos no sabían que era el Mesías. Amén. Ellos no sabían que el Salvador ya llegó. Amén. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo? Se metió en la sinagoga a enseñar. Amén. Entonces vemos ahí el 22 y se admiraban ¿de qué? De su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, llegando Jesucristo a enseñarles allí a las sinagogas, en los fines de semana, en los sábados, dice que les gustaba mucho como Jesucristo les enseñaba, porque les enseñaba no como los escribas. Los escribas eran los maestros judíos del judaísmo, amén, de ese tiempo, y todavía hay en este tiempo. Entonces dice que les enseñaba como quien tiene autoridad y como los escribas. Amén, hermanos. Déjenme darles un poquito de introducción. Marcos resume aquí la predicación de Jesús, que consta básicamente en el anuncio de la llegada del reino de Dios y en el llamamiento a volverse a Dios y a estar con fe de la buena noticia de salvación. Amén. Entonces, esta es una introducción. El mensaje se llama El reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y si alguna vez no supiste que el reino de los cielos ya está aquí, Ana y Cristina, que están aquí por primera vez, el reino de los cielos se ha acercado para ustedes. Amén. Esto es lo que quiero decir. Amén. Va el 23, hermanos. Pero había en la sinagoga, fíjense, hermanos, de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres,
eres el santo de Dios. Amén. ¿Cómo? ¿En una sinagoga? Amén. ¿Un espíritu inmundo en una sinagoga? ¿En una iglesia? ¿Un espíritu inmundo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo fue que un espíritu inmundo vino a dar a la iglesia? ¿Cómo es eso que un espíritu inmundo se mete a la iglesia? Amén. Ahorita les voy a explicar, hermanos. Los relatos de los evangelios atribuyen muchos desórdenes físicos y mentales al influjo de espíritus malos. Jesús quiere librar al ser humano del mal en todas sus manifestaciones. Amén. Ese es el trabajo de Jesucristo en la tierra. Él quiere librar al ser humano del mal en todas sus manifestaciones. Amén. Y si ustedes dicen, ay, que fulana, ay, que esta persona está mal así, sí, predíquele que Jesucristo vino para sanarlo, para curarlo, para sacarlo de esa depresión, de esa ansiedad, de todas esas aflicciones de su vida. Quizás no se le van a quitar los problemas, pero sí se le van a quitar sus aflicciones. Y Jesucristo vino a llenar al ser humano de su paz. Amén. Amén. También se le puede traducir como una afirmación: ¿has venido a destruirnos? Recordemos que este espíritu se levantó un hombre que estaba poseído de espíritu y le dijo, ¿qué quieres? ¿A dónde nos quedamos? ¿El 23? El 24, diciendo, ¿qué quieres con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres el santo de Dios. También se le puede traducir como una afirmación: ¿has venido a destruirnos? Y también el santo de Dios, expresión que se refiere a la especial relación de Jesús con Dios. Y obviamente todos estos demonios, hermanos, que andan en la tierra, recordemos que ellos no los podemos ver nosotros, amén, pero sí podemos ver sus obras en la gente, en todo aquel que nos hace la vida de cuadritos, amén, que se dejan usar, amén. Entonces dice, ¿qué haces aquí? Entonces el 25 dice, pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces vemos, hermanos, que este era un hombre que estaba poseído por un espíritu y Jesús no permitía que lo descubriera, porque Jesús, ya les he dicho, estaba empezando Amén. Su ministerio y él todavía no quería que se supiera que él era el Mesías. Aleluya. O el Cristo enviado para salvación. Amén. Entonces Jesús le gritó, cállate. Amén. Con autoridad. Vemos que la palabra dice que predicaba con autoridad. Amén. Entonces dice el 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamaba a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos que le obedezcan? Amén. Entonces vemos aquí, hermanos, que en la primera parte del Evangelio, según San Marcos, se describen las palabras, las etapas en las que Jesús revela al grupo de sus seguidores quién es Él. Esa revelación con hechos y palabras culmina en la confesión de fe que hace Pedro, tú eres el Cristo. Amén.
Entonces, ¿por qué Jesucristo vino a la sinagoga y vino a sacar un espíritu malo de allí? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Recordemos que para esta fecha donde Jesucristo estaba en esta sinagoga, Jesucristo empezó, ya traía cuatro hombres, amén, 4 hombres enseñando la nueva doctrina. Amén. Y la estaba enseñando por primera vez. Aleluya. En esta sinagoga. Amén. Entonces, ¿cuál era la razón? Jesucristo estaba enseñando a estos hombres, amén, que en verdad Él era el Cristo, el Mesías enviado de Dios. Y Jesucristo quería que sus seguidores entendieran que Él era el Cristo. Amén. Ahorita vamos a ir allá adelantito. Vamos de una vez, hermanos. 8:27. Allá adelantito. Brínquense al capítulo 8. El 27. Amén. Entonces vemos que aquí dice: salieron Jesús y sus discípulos. ¿Jesús y quién, hermanos? Sus discípulos. Por las aldeas de Cesarea de Filipos. Y en el camino preguntó a sus discípulos. Entonces vemos aquí, hermanos, que Jesucristo viajaba para aquí en este capítulo. Él ya traía básicamente a sus 12 discípulos siguiéndolo. Amén. Ya estamos en el capítulo 8, no en el capítulo 1, hermanos. Entonces para estas fechas, Jesucristo ya andaba viajando por todas las aldeas o por todos los lugares de esa comunidad de Galilea. Amén. Amén. Entonces dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino a sus discípulos, Jesús preguntó, amén, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Para esta fecha, hermanos, Jesús ya no nada más sanó un endemoniado. Para esta fecha Jesús ya había libertado, ya había sanado, hermanos, porque en este tiempo mucha gente empezó a seguirle cuando empezó ese primer escándalo de que dice que salió ese espíritu con gran estruendo y pleito y alegata y se retorció y lo que sea salió. Todos se quedaron mirando y dicen: pues qué nueva doctrina es esta. Amén. Entonces aquí, cuando ya en el capítulo 8 Jesús iba con sus discípulos y ya andaban por todas las aldeas sanando gente, sanando endemoniados, y luego vamos a tener otra prédica de esto, sanando endemoniados. Dice Jesús le respondió: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Les preguntó ¿a quién? A sus discípulos, a los que estaban aprendiendo de él. Dice: ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, porque para esta fecha ya había muerto. Otros Elías, y otros algunos de los profetas. Todo esto se creía que era Jesús, o todo esto era lo que la gente creía, porque Él no se había revelado como el Mesías, como el Salvador. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Aleluya. Amén. Qué hermoso, hermanos, cuando reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Rey de Reyes y es nuestro Señor de Señores. Es bonito, hermanos, amén, amén, que usted reconozca a Cristo como su Señor y como dicen, como su suficiente y único Salvador. Amén, amén. Hermanos, porque cuando tenemos a Jesucristo no necesitamos de nadie más. Amén. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y es la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué dijo aquí Pedro, hermanos? Dice, ¿dónde nos quedamos, hermanos? Dice el 28, ellos respondieron, unos Juan el Bautista
y otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Pedro les dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén. ¿Por qué? Ellos se lo callaron. Ellos en realidad, hermanos, ellos no hablaban. Ellos solo miraban y aprendían hasta que todo sucedió. Entonces ellos se levantaron a llevar el ministerio cuando Jesucristo se envió. Voy a leerles otra vez esta introducción de este capítulo. En la primera parte del Evangelio, allá en el 1, del Evangelio según San Marcos, se describen las diversas etapas en las que Jesús revela al grupo de sus seguidores. ¿Quién era este grupo? Sus discípulos. ¿Quién es Él? Esa revelación con hechos. ¿Con cuáles hechos? Con las sanidades. A Jesús primero le interesaba que sus discípulos creyeran en Él. Porque finalmente los discípulos, los 12 discípulos, porque murió Judas, porque lo entregó, murió, se ahorcó, pero se quedaron 11 y luego trajeron otro. Entonces a él le interesaba que sus discípulos fueran los primeros creyentes en su persona, en que él era el Cristo, él era enviado de fe. Dice Jesús revela al grupo de sus seguidores quién es Él. Esa revelación con hechos, se las revela con hechos y culmina en la confesión de Pedro, que hace Pedro, que ya la vimos, donde le dice: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el enviado de Dios. Amén. Lo creemos, que tú eres el enviado de Dios. Amén. Amén. Entonces, esto también, hermanos, es para nosotros, porque es importante creerle a Jesucristo, hermanos. De veras, hermanos, que me ha tocado mirar gente en las iglesias 5 años, 10 años, y todavía no pueden amar a su Jesucristo, a su Salvador. Todavía no pueden aceptar que sin Él no hay salvación, hermanos. Amén. Es importante nosotros hacer esta confesión y decir: Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Aleluya. Oh, Señor, gracias, Señor. Qué tremendo, hermanos. Amén. Qué tremendo. Y déjame decirte que si estás aquí es porque Jesucristo te está haciendo la invitación. Amén. Sígueme. Amén. Eso es lo que dice Jesucristo: sígueme. Amén. Vamos a seguir allí para terminar, hermanos. Gracias, Señor. Dice: y saliendo de ellos de la barca, enseguida la gente. ¿Dónde me quedé, hermanos? 27. ¿En el qué? Vamos a movernos para el capítulo 1, hermanos. No me recordé que nos movimos. Gracias, Señor. Capítulo 1, vamos a seguir. Marcos 1. 26. Y es el 24, el 25. Pero Jesús les respondió diciendo: cállate y sal de ahí al espíritu. Amén. Él es un espíritu, hermanos. Un espíritu impuro un espíritu impuro, demonio, espíritu malo. Amén. Amén. Eso es un espíritu. Es un demonio, espíritu malo. Y al espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. Amén. Todos asombrados, un escándalo ahí. Y diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió, fíjense, hermanos,
se difundió a causa de ese espíritu, hermanos, porque así somos el hombre, amén. Amén. Necesitamos ver acción para creer. Muchas veces necesitamos ver cosas sobrenaturales para poder creer. Todavía como que sí me convence la hermana, pero como que tengo una poquita de duda, hermanos. Pero cuando Jesús saca y reprende a un demonio, entonces sí, ay, pues ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Esto no se había mirado. Nunca habíamos visto un demonio aquí en la sinagoga. No habíamos visto ningún espíritu malo aquí. ¿De dónde salió esto? ¿Y con qué autoridad lo está sacando esto? Y dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Entonces vemos, hermanos, que esta fue la razón por la cual allá en el capítulo 8, ya Jesucristo andaba por todas las ciudades y todas las aldeas. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la fama de Jesucristo, recordamos que ese fue su principio, la fama de Jesucristo ya se había extendido por todo Galilea, Capernaum y sus alrededores. Amén. Y todo está bien interesante este libro, hermanos, porque aquí todo lo que primero Dios, vamos a seguir leyendo en este libro, estas cosas sobrenaturales que Jesús hizo y cómo Jesucristo estuvo sanando, hermanos. Jesucristo vino y en ese tiempo a todos, haga de cuenta, hermanos, que usted va a un hospital, amén. Usted va a un hospital y usted mira gente ahí en camilla, en silla de ruedas, otra sentada, todos malos, hermanos. Pero cuando Jesucristo vino, entonces la gente se empezó a golpear, se empezó a seguirlo, porque Jesús sanaba a todos. Amén. Y liberaba a todos los endemoniados. Los liberaba, hermanos, de todas sus angustias que tenían. ¿Cómo creen, hermanos, que vive un endemoniado? ¿Cómo creen que vivimos, hermano, con presencia de espíritus malos